En la inmensidad de su mente, el agua se desataba en un tormento sin fin, un océano de inquietud que se retorcía y rugía. Las olas, oscuras y amenazantes, eran reflejos de su angustia interna, un espejo distorsionado donde cada gota de agua contenía un fragmento de su ser desbordado. Las tempestades de su corazón se manifestaban en el vaivén de las aguas, donde el caos danzaba con la vida, y la calma era un susurro ahogado en la tormenta. Así como el agua puede ser fuente de vida, también puede convertirse en un monstruo que devora todo a su paso. En el sueño, la espuma blanca estallaba, como gritos de auxilio, mientras el mar se alzaba, reclamando todo lo que tocaba. Las olas, titánicas y voraces, parecían querer tragarse cada esperanza, cada recuerdo, dejando solo el eco de un vacío ensordecedor. ¿Qué es el agua sino un símbolo de las emociones humanas? Su flujo, la corriente de nuestros pensamientos más profundos, su turbulencia, el reflejo de nuestro desasosiego. En el corazón de esta tempestad, él se hallaba atrapado, un náufrago en su propio mundo. El agua lo rodeaba, lo atrapaba en sus brazos gélidos, y en cada ola que lo golpeaba, sentía el peso de la incertidumbre. ¿Es el agua una salvación o una condena? En sus sueños, el mar se convertía en su confidente y su carcelero, revelando verdades crudas en su vaivén. Las tormentas de la noche se desvanecían lentamente, dejando un silencio pesado en su despertar. Esta tormenta no solo es un sueño, es un eco de un pasado que aún resuena en su presente. En el horizonte de su mente, el sol comienza a asomarse, pero las huellas de las olas permanecen, susurrando en la brisa de la mañana, recordándole que la lucha por la serenidad apenas comienza. Cada fotografía antigua guardaba un fragmento de su historia, un eco del pasado que nunca se desvanecería. Las imágenes, desgastadas por el tiempo, danzan en la memoria como hojas arrastradas por un viento susurrante. Allí, en la penumbra de su infancia, se encuentran los recuerdos que lo han forjado, tatuados en su ser, marcados por la fragilidad de su esencia. Un día de verano, el sol se filtraba a través de las hojas verdes, creando un mosaico de luz en el suelo. Se veía a sí mismo, pequeño y curioso, corriendo detrás de un papá que jamás pudo alcanzar. La risa flotaba en el aire, pero bajo esa superficie de felicidad, se agitaban emociones reprimidas, una sombra acechante que lo seguía como un espectro. Las risas de su madre, dulces y llenas de amor, se entrelazaban con el murmullo de palabras no dichas, conflictos que se enredaban en el silencio de la casa. ¿Por qué el amor a veces se disfrazaba de dolor? En las paredes de su hogar, los ecos de discusiones resonaban como truenos lejanos. Las miradas se cruzaban, cargadas de reproches silenciosos, y en cada desafío, él se convertía en un observador distante. ¿Cómo es posible que el hogar, un refugio en la tierra, se tornara en un campo de batalla emocional? Las risas se desvanecían, dejando solo un eco vacío, un recordatorio de lo que pudo ser y nunca fue. A medida que los recuerdos se desvanecen, una figura emerge del fondo de su mente. Un mentor, un faro en medio de la tempestad, con ojos que parecen contener la sabiduría de 1000 vidas. En su voz, hay una calma que trasciende el tiempo, invita a mirar hacia el interior, a desenterrar los tesoros ocultos en las corrientes del pasado. Los sueños, dice con suavidad, son puentes que conectan lo que fuimos con lo que podemos ser. Así, con la guía de su mentor, comenzará a desentrañar el significado de esas corrientes que aún no atrapan. En el cruce de la memoria y la esperanza, encontrará el camino hacia la sanación, un viaje que lo llevará a enfrentar el caos que una vez lo dominó. Porque en la profundidad de su ser, las sombras del pasado no son más que la luz de nuevas posibilidades esperando ser descubiertas. El agua, en su forma más pura, ha sido objeto de estudio durante siglos. ¿Qué secretos esconde en sus profundidades? Desde la antigüedad, el agua ha sido vista como un espejo del alma, reflejando nuestras emociones más ocultas y revelando la complejidad de nuestra existencia. Siguiendo las huellas de Freud,
quien la consideraba un símbolo de lo inconsciente, nos adentramos en un mar de significados. ¿Qué nos dice el agua que fluye en nuestros sueños sobre las corrientes de nuestra psique? En la penumbra de la noche, el protagonista se sumerge en paisajes oníricos donde las aguas turbulentas danzan al compás de sus ansiedades. Las olas, violentas y desbordantes, son testigos de sus temores reprimidos, mientras que la neblina de la confusión envuelve sus pensamientos. Es en estas profundidades de su mente donde se entrelazan la interpretación de Jung, quien ve en el agua un símbolo de transformación y renovación. Aquí, el protagonista comienza a vislumbrar que la crisis emocional no es un fin, sino un umbral hacia un nuevo yo. En una conversación reveladora con su mentor, el diálogo fluye como un arroyo sereno. Las tormentas que sientes son solo una parte de ti mismo que anhela ser escuchada, dice el mentor, su voz resonando en el vasto océano de la reflexión. ¿Qué pasaría si te permitieras sentir esa turbulencia? La autoconciencia es un viaje a través de esta tormenta interna. A medida que las palabras se deslizan en la mente del protagonista, las imágenes oníricas se intensifican, torrentes desbordantes que simbolizan su lucha interna, burbujas de aire que emergen, representando la esperanza que brota de las profundidades abisales. Los recuerdos no son solo ecos, son las corrientes que guían nuestros sueños. En cada ola que se eleva, en cada gota que cae, hay una historia que anhela ser contada, una verdad que busca la superficie. A medida que el protagonista navega por estas aguas, comienza a comprender que su crisis no es un monstruo que devora su paz, sino un faro que ilumina el camino hacia su verdadero ser. Con esta nueva comprensión, el protagonista se enfrenta a la tormenta que se aproxima en su vida real. Las aguas que una vez parecieron una prisión ahora se transforman en una vía de escape, un viaje hacia la autorrealización. ¿Qué revelará el horizonte cuando finalmente se disponga a cruzar esas aguas? La respuesta, como el murmullo del agua, está esperando ser descubierta en el vasto océano de su existencia. El trueno resonó en su mente, como un grito que exigía atención, la tormenta se acercaba. Dentro de su ser, un océano agitado se agolpaba, sus olas chocando con la fuerza de decisiones inminentes. Cada pensamiento era un relámpago que iluminaba un horizonte sombrío, donde las sombras de la duda danzaban frenéticamente, oscureciendo su camino. Las decisiones se arremolinaban a su alrededor como un torbellino, cada una corriente que lo arrastraba hacia aguas desconocidas. ¿Qué rumbo tomar? ¿Hacia dónde lo llevarían estas corrientes turbulentas? En su mente, la confusión se convertía en un mar embravecido, sus miedos como monstruos marinos que acechaban en las profundidades, esperando el momento propicio para devorarlo. Un susurro de esperanza se mezclaba con el grito de la tormenta, el amor, la responsabilidad, la ambición. Pero cada respuesta que buscaba se desvanecía en la bruma, cayendo en un abismo de incertidumbre. Las imágenes de lo que podría ser se deslizaban entre sus dedos como arena, mientras el eco de las posibilidades le atormentaba. ¿Y si el cambio lo destruyera? ¿Y si las decisiones que no tomaba lo condenaban a la inacción? Y así, el caos se intensificaba. La mente del protagonista, un vasto océano de posibilidades, se convertía en un remolino de angustia. Las olas de su confusión se alzaban, rompiendo contra las rocas de su resistencia. Cada elección pesaba como un ancla en su pecho, cada latido un tambor que resonaba con la urgencia de actuar, de decidir, de ser. Las imágenes se sucedían, rápidas como el viento que azota la superficie del mar, rostros de seres amados, sueños olvidados, oportunidades perdidas. Todo giraba, todo chocaba, en un ciclo interminable de horror y anhelo. Su mente era un ciclón de emociones, donde el miedo al cambio se entrelazaba con el deseo de avanzar. Y en medio de esa tempestad, la pregunta persistía, cortante como una ola rompiendo en la orilla, ¿cuál es el precio de la resistencia? La lucha por enfrentar sus miedos se convertía en su mayor desafío, ¿podrá encontrar la calma en medio del caos? La tormenta rugía, y con cada trueno,
un eco de su propia incertidumbre retumbaba en su corazón. Con cada ola que se alzaba, también lo hacía su determinación, ya no huiría de la tormenta. En el horizonte, el océano se convertía en un espejo de sus temores, un vasto y tumultuoso reflejo de las batallas que llevaban mucho tiempo librándose en su interior. Cada gota de agua, cada burbuja que estallaba en la superficie, era una manifestación de sus dudas, de esas sombras que lo habían seguido como espectros a lo largo de su viaje. Pero hoy, el agua no era su enemiga, hoy, el agua se convertía en su aliada, un medio de purificación y renacimiento. La brisa salina acariciaba su rostro, un suave recordatorio de que cada inhalación estaba impregnada de vida, de posibilidades. A medida que se adentraba en el océano, el frío inicial se transformaba en una energía vibrante, un llamado a la aventura. La lucha contra la corriente se convertía en una danza, un ballet de resistencia y entrega. Y así, cada brazada se convertía en un acto de valentía, cada respiración, un mantra de superación. La confusión ha sido su compañera, pero ahora se convierte en su aliada en la búsqueda de claridad. Enfrentarse a las olas es más que una lucha física, es un acto de revelación. A medida que el agua lo envuelve, siente como sus miedos se disuelven, como las corrientes de la duda son desbordadas por la fuerza de su voluntad. La lucha no solo es contra el agua, sino también contra las cadenas invisibles que lo habían mantenido atado. Cada ola que se rompía a su alrededor era un testimonio de su resistencia, un recordatorio de que el poder reside no solo en la fuerza, sino en la decisión de seguir avanzando. Las olas, con su furia y su gracia, desafían su ser, pero en cada caída hay una oportunidad de levantarse. En cada golpe de agua, una lección de humildad, en cada momento de debilidad, la chispa de un nuevo comienzo. Y así, en medio de la tempestad, se da cuenta de que no está solo, el océano entero lo acompaña, una vasta comunidad de fuerza y fragilidad interconectadas. El enfrentamiento es solo el comienzo, la verdadera batalla comienza cuando la tormenta cesa. ¿Qué queda después de la lucha? ¿Qué enseñanzas se pueden cosechar de las olas que nos arrastran y nos moldean? La respuesta, como el eco de su propia voz en la inmensidad, resuena en su corazón. La verdadera victoria no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de enfrentarlo. Y así, mientras las aguas se calman, se prepara para el siguiente capítulo de su viaje, un viaje donde cada ola es un recordatorio de su valentía, y cada calma, una promesa de lo que está por venir. El canto de los pájaros resonó en el aire, como un himno a la vida renovada. Este es el eco de la calma que sigue a la tormenta, donde cada nota es un susurro de esperanza, una melodía que invita a la reflexión. En este instante, el mundo parece haberse detenido, ofreciendo un espacio sagrado para el renacer. Los árboles, aún goteando las lágrimas de la lluvia reciente, se erigen como guardianes de la transformación. Sus hojas, brillantes y llenas de vida, son un recordatorio de que el crecimiento florece en los momentos más oscuros. La luz del sol se filtra a través de la bruma, creando un tapiz dorado que envuelve la tierra en un abrazo cálido. Aquí, en esta serenidad, el protagonista se encuentra a sí mismo, como un río que, después de desbordarse, encuentra su cauce nuevamente. Tras la tormenta, el silencio ofrece la oportunidad de escuchar las lecciones aprendidas. Cada respiración se convierte en un mantra, un recordatorio de que la vida es un ciclo constante de renovación. En este espacio de calma, el protagonista se encuentra con aquellos que comparten el viaje de la sanación. Conversaciones significativas brotan como flores entre las grietas del asfalto, revelando que cada historia de lucha lleva consigo la semilla de un nuevo comienzo. No es curioso, dice uno de ellos, cómo el miedo puede desvanecerse en el abrazo de la comprensión. Sus palabras flotan en el aire, como hojas que caen suavemente al suelo, invitando a la reflexión. La conexión entre ellos se siente como un hilo invisible que une sus destinos, un recordatorio de que no estamos solos en nuestra travesía. Los colores del atardecer tiñen el horizonte,
un lienzo que refleja la transformación interna de nuestro protagonista. A medida que el día se despide, el futuro se abre ante él, lleno de posibilidades por explorar. Cada estrella que emerge en el firmamento es un faro de oportunidades, un recordatorio de que la oscuridad también puede ser un preludio de luz. Con el pasado atrás, el futuro se despliega como un vasto océano, esperando ser navegado. En la calma que sigue a la tormenta, el protagonista se da cuenta de que cada final es, en esencia, un nuevo comienzo. La vida, en su infinita sabiduría, le ofrece la oportunidad de renacer, de reconstruir su camino, con el corazón ligero y la mirada fija en el horizonte. La brisa suave acarició su rostro, un recordatorio de que la calma siempre sigue a la tormenta. En este vasto paisaje, donde el cielo se encuentra con el horizonte, el protagonista se adentra en un futuro sereno. Las aguas, tranquilas y cristalinas, reflejan no solo el cielo, sino también un nuevo capítulo en su vida, un espejo de la paz interior que ha comenzado a cultivar. Ahora que ha aprendido a navegar sus aguas internas, ve la vida con nuevos ojos. Cada suave ondulación cuenta una historia de esperanza, de resiliencia. Las lecciones, como las hojas que flotan en la superficie, han encontrado su lugar en el vasto océano de su ser. Se da cuenta de que, al enfrentar sus miedos, ha aprendido el arte de la transformación. El agua, que siempre fluye hacia adelante, se convierte en su maestra, su capacidad para adaptarse, su fuerza silenciosa. Aquí, en este refugio de serenidad, las dudas se disipan como la niebla al amanecer. Observa cómo el sol acaricia la superficie del agua, creando destellos que danzan como sueños por cumplir. Cada rayo de luz es una invitación a abrazar el futuro, a sumergirse en las posibilidades que aguardan. La paz que siente no es un estado de inacción, sino un profundo reconocimiento de su propio potencial. Mientras contempla la inmensidad, se da cuenta de que el futuro no es solo un destino, sino un viaje continuo que lo llevará a nuevas profundidades. Las aguas del futuro, suaves y envolventes, prometen crecimiento y exploración. Con cada respiración, siente el pulso de la vida, un recordatorio de que todo está en constante movimiento, todo es posible. Así, se entrega a la corriente, confiando en que, al igual que el agua, su esencia fluirá con gracia y fuerza hacia lo desconocido. La serenidad que emana de su ser es un faro que ilumina el camino por venir, un testimonio del poder de enfrentar lo que hay dentro. En este vasto océano de oportunidades, se siente en casa, listo para navegar las aguas del futuro. El río fluía, llevándose consigo los vestigios de la tormenta, así es la vida, un constante fluir. En su curso, los remolinos de la incertidumbre se desvanecen, dejando espacio para la calma y la reflexión. Cada ola enfrentada ha sido un paso hacia su transformación, cada lágrima, una semilla de crecimiento. En el vasto océano de la existencia, las crisis no son más que olas que nos empujan hacia nuevas orillas. Imaginemos al protagonista, un reflejo de todos nosotros, navegando entre las corrientes de su propia historia. Su viaje ha sido un baile con la vida, donde cada tropiezo se convierte en un paso de danza, y cada derrota, en un eco de fortaleza. Ha aprendido que la resistencia al cambio solo ahoga la posibilidad de renacer. Ahora, con el viento susurrando historias de transformación, se encuentra listo para fluir. La naturaleza, en su sabiduría, nos enseña que cada ciclo se repite, cada estación trae consigo un cambio, y así como las hojas caen en otoño, también nosotros debemos soltar lo que ya no nos sirve. En el abrazo del invierno, encontramos el silencio que prepara el renacer de la primavera. El viaje no es solo sobre las tormentas, sino sobre cómo aprendemos a navegar nuestras aguas, cómo nos adaptamos y evolucionamos en un mundo que nunca deja de girar. Así, el protagonista se convierte en un símbolo de aceptación, de resiliencia. Se da cuenta de que en cada final hay un nuevo comienzo, en cada despedida, la promesa de un reencuentro. Como el río que serpentea a través del paisaje, su vida se despliega en un curso impredecible pero hermoso.
Fluyendo con la vida, abrazando la transformación, él entiende que el cambio es la esencia misma de la existencia. Y al hacerlo, se convierte en parte de un todo mayor, un hilo en el tapiz de la creación, donde cada vida, cada experiencia, se entrelaza en un baile interminable de luz y sombra. En este viaje, todos somos navegantes, aprendiendo a fluir, a dejar que la vida nos lleve hacia donde debemos ir.